Los 6 grandes clubes ingleses han llegado a un acuerdo con la Premier League para dar por zanjado el tema de la Superliga. ¿Pero supone eso el final del proyecto? ¿Supone eso, tal vez, quizás, el final del proyecto? ¿Está la Superliga muerta? My only friend, the end. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Marlon Brando, ¿cómo es? El general Kurtz, ¿no? Sí, Kurtz. ¿y Michael Sheen? No, Martin Sheen. Martin Sheen. Martin Sheen, sí. Sheen. Martin Y un Sheen. ventilador ahí. Sí, es verdad, un ventilador ahí en Vietnam. Helicópteros. Y esa Napalm. y esas valquirias, ese sonido de las valquirias con los helicópteros sobrevolando el cielo de Vietnam. Ahí está, bueno, momento cinematográfico previo a este vídeo, momento cinematográfico absurdo por otro lado. Muchachos, preguntas que vamos a tratar de responder hoy. La principal, ¿está la Superliga muerta o sigue viva? ¿Se puede rescatar todavía ese proyecto o no? Bueno, es lo que vamos a tratar de clarificar en el día de hoy, repasando un poco los últimos acontecimientos relativos a la Superliga, en qué momento judicial se encuentra esa demanda que presentó la empresa de la Superliga ante un juzgado de lo mercantil en Madrid y qué puede suceder en el futuro. Ya os digo por delante que no hay respuestas tajantes. Os vamos a dar un poco nuestra opinión en base a todo lo que os vamos a explicar, pero no hay respuestas tajantes. No, de hecho, todos los referentes de alguna manera legales en estos campos a nivel europeo siempre hacen llamamientos a la prudencia y al hecho de que no hay muchos precedentes similares, a que es un caso pues tremendamente complejo y que será difícil de averiguar hasta que no suceda y se vaya un poco desencadenando los acontecimientos, que además es algo que ya todos anticipan que va a ir para largo. Sí. Bueno, vamos a repasar un poco los últimos acontecimientos, ¿vale? Para ponernos un poco al día, hace tiempo que no hablamos de la Superliga en el canal. Lo primero que conocimos esta semana, la Premier League ha impuesto una multa de 22 millones de libras conjunta a los 6 grandes clubes ingleses que formaron parte de la Super League, o que forman parte, en caso de que no hayan salido, porque hay gente que dice, bueno, no, todavía existe porque no han salido, no han pagado una multa. Eso de la multa, por cierto, tampoco se sabe nada, es decir, no hay nada escrito, o sea, no se ha publicado nada escrito, no sabemos si existe una multa, se habla de una multa de 300 millones, por salirse, no se sabe, no se sabe si han salido, si no han salido, si han pagado algo, no se sabe. Sí, eso al final es un acuerdo privado entre sociedades privadas, entonces no lo sabremos hasta que suceda. También había otros que decían que simplemente la multa por salida de Superliga iba a ser el compartir los costes legales y logísticos que había acarreado esa creación, pero lo que sabemos por ahora es, como bien decía Ilie, que bueno, pues han llegado a esa multa, o más bien acuerdo con la Premier League para pagar 22 millones de libras de manera conjunta, y sobre todo, y lo más importante a nivel del fútbol inglés, es que se ha escrito una norma que todavía no se ha oficializado, pero será oficial en los próximos días, según la cual, si estos clubes vuelven a unirse a un proyecto no aprobado por la Premier League y por la UEFA, se enfrentarán a una sanción individual, esta vez de 25 millones de libras, y a una deducción de puntos de 30. 30 puntos le restarían por unirse a una nueva Superliga. Una sanción simbólica, desde mi punto de vista, porque para estos clubes 25 millones de libras pues no es nada. Incluso, o sea, aunque se fueran 25 millones de libras a nivel individual, particular, no es nada. Y luego 30 puntos, bueno, si al final se van a una Superliga pues más lucrativa, pues yo creo que les va a dar un poco igual que les pongan 30 puntos de sanción, siempre y cuando no bajen a segunda división y pues puedan competir el año siguiente en la Premier League, porque en realidad ya les dará igual no clasificar a la Champions League. O sea que en realidad los 30 puntos tampoco tiene mucha importancia. Sí, y esta sanción podría la Premier League de alguna manera realizarla si los clubes están interesados en continuar en las competiciones nacionales. Si se van de la Premier League, si directamente se van, no hay nada que sancionar. No obstante, esos 30 puntos incluso es llamativo que es justo la franja para no bajar. Por ejemplo, el Arsenal este año, que ha sumado 61 puntos, se quedaría en el límite pero no descendería. Entonces, por eso decimos que es más bien simbólica, porque la Premier League aquí ha llegado a una especie de acuerdo privado con estos clubes para pues justo dibujar la línea en una sanción que no sea especialmente dura para no despertar una reacción por parte de esos clubes. Por supuesto, esta simbólica sanción ha provocado la crítica de muchos periodistas ingleses, desde mi punto de vista con razón, diciendo que esto demuestra la necesidad de un organismo independiente que regule el fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué la Premier League pone esta sanción? Porque al final la Premier League también son estos 6 clubes, ¿no? Es decir, de alguna forma estos 6 clubes
con sus otros 14 amigos, están imponiendo una multa a esos 6 clubes. Es decir, que hay un conflicto de intereses y además, lógicamente, pues la Premier League tampoco quiere poner una sanción muy alta porque pues, puede afectar a su capacidad para competir, luego afecta indirectamente a su capacidad para generar derechos de televisión, en fin. Que no es independiente porque no es libre con respecto a estos clubes porque los necesita, entonces no se puede... Y porque forman parte, es que al final, digamos, es como si una parte... O sea, el global de la Premier League está poniendo una multa a una parte de la Premier League, entonces es imposible. Sí, ha sido un acuerdo pactado. Claro, y es un acuerdo pactado y eso yo creo que es sobre todo el principal problema, el hecho de que en un movimiento que precisamente lo que se criticó muchas veces es su absoluta falta de transparencia, es el hecho de que se hiciera de espaldas al fútbol sin consultar a nadie. De nuevo vemos como la resolución de ese problema no ha sido en aras a más transparencia, sino de nuevo lo mismo de siempre, completa opacidad, reuniones entre bambalinas, a espaldas al público y nadie conocía nada hasta apenas hace unos días. Esta sanción de la Premier League se suma a la sanción que ya impuso en su día UEFA, muy parecida. Según el acuerdo que llegaron estos clubes ingleses, más los otros 3 que sí anunciaron su salida de la Superliga, anunciaron sus salidas y luego, digamos, jurídicamente lo han hecho, no, esto ya no se sabe, pero que anunciaron que se iban, Atlético de Madrid, Inter de Milán y AC Milán, junto a los 6 clubes ingleses, llegaron a un acuerdo con UEFA por el cual donarían 15 millones de euros entre todos, es decir, entre 9, es decir, que vamos, calderilla, o sea, es como si, no sé, te sacas 50 céntimos, pues lo mismo, calderilla, y acordaron también que un 5% de sus ingresos por competiciones europeas durante una temporada sería redistribuido entre los demás y que si participaban en una competición no autorizada en el futuro pagarían 100 millones de euros. Ahí sí que hay una sanción un poco más cuantiosa, es decir, que en el caso de los clubes ingleses, pues podrían tener que acabar pagando, en el peor de los casos, 135 millones de euros por convertir los 25 millones de libras a euros, sumando la sanción de UEFA y la sanción de Premier, o 50 millones de euros en caso de vulnerar cualquier otro de los compromisos a los que han llegado en este nuevo compromiso al que han llegado. En resumen, y para que veáis un poco cuál es la factura, que es lo que les ha costado por lo menos económicamente este proto Superliga, que al final nació muerta, es calderilla por parte de los clubes de la Premier League. A la Premier le pagan algo más de 3,5 millones de libras y a la UEFA pues el máximo de esos futuros ingresos por la UEFA del 5% podrían llegar hasta un máximo de alrededor de 5 millones de euros, entonces en total estaríamos hablando pues... Eso si llegaran a la final y lo ganan. Claro, o sea, más o menos cerca de los 10 millones de libras sería lo máximo que podría pagar un club de la Premier League. En fin, por otro lado, esto en cuanto a los acuerdos que ya han llegado los clubes ingleses, pero por otro lado la Superliga, ya sabéis que presentó una demanda ante el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid para proteger sus intereses ante UEFA y FIFA. El juez Manuel Ruiz de Lara decidió impedir a UEFA y FIFA tomar cualquier acción disciplinaria mientras se resolvía la cuestión enviada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora os explicaremos todo esto, pero esta medida cautelar, que además es una medida cautelar inaudita en el sentido de que no permite que las partes la apelen, llegó a UEFA vía la justicia suiza, porque claro, lógicamente la Superliga presentó una demanda ante un juzgado de lo mercantil de Madrid, la UEFA está en Suiza, ¿no? Es una organización suiza, pero por el acuerdo de Lugano que existe, se trasladó esa orden de esa medida cautelar del juzgado de instrucción juzgado de lo mercantil 17 de Madrid a la justicia suiza y lógicamente UEFA tuvo que suspender el procedimiento disciplinario que había abierto contra Juve, Real Madrid y Barcelona hasta que se resuelva. Sí, en resumen, lo primero es que habíamos hablado antes de... Había 12 clubes que se unieron inicialmente a la Superliga, la historia de los 9 que se salieron ya parece saldada y la que sigue coleando es la de los 3 clubes que siguen insistiendo en llevar adelante la Superliga. Ya sabéis, son Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Juventus. Estos 3 equipos, y resumidamente y un poco explicado más planamente lo que ha dicho Ilie, es que pusieron una medida judicial en España para evitar que la UEFA pudiera tomar cualquier tipo de sanción contra ellos y contra la Superliga antes de que la justicia europea dilucidara si la Superliga era legal y viable a nivel legal y si realmente la UEFA estaba ejerciendo pues una posición de dominio y de monopolio que no les permitía crear este tipo de competiciones. Así que de alguna manera era una labor legal preventiva que lanzaron estos 3 clubes para evitar que la UEFA les castigara y de momento lo han conseguido porque la UEFA pues ha tenido que levantar por lo menos temporalmente esta sanción. Sí, una cosa importante aquí es
muchas veces se intenta vender este tema de la demanda en Madrid o el tema de que se haya suspendido el proceso disciplinario en UEFA como una victoria de la Superliga o como... En realidad no tiene mucho que ver con esto, es un tema básicamente procesal, es un tema jurídico. La UEFA no puede sancionar porque hay una medida cautelar en España, es decir, es una cosa jurídica, ¿no? Y luego no tiene nada que ver con Ceferín, porque también luego en redes, no, Ceferín que se ha cagado porque tal, no sé qué, no, es el comité disciplinario de UEFA. El comité disciplinario de UEFA, cuando recibe el auto de la justicia suiza trasladando la medida cautelar del juzgado de Madrid, pues no tiene más opción que suspender el procedimiento. Cuando se resuelva eso, pues siguen adelante o no. Claro. En función de lo que se decida. Pero, en fin, el resumen es eso, que hasta que no se resuelva la causa judicial de la Superliga es legal, no es legal, quien tiene razón, entre comillas, en los tribunales, pues la UEFA no va a poder adoptar ningún tipo de medidas. ¿Y qué significa esto? Pues que estos 3 clubes estarán en la siguiente edición de la Champions, que era también una cosa que querían, entonces van a estar en la siguiente edición de la Champions y van a evitar cualquier tipo de sanción. Por cierto, un dato curioso es que para esta cuestión legal, en la UEFA está encabezada por el mismo despacho que perdió todos los casos de fair play financiero contra Manchester City, PSG, Milán y Galatasaray. O sea que de momento lleva un 0-4 muy sólido. Vamos ahora a analizar, claro, la cuestión de la Superliga reside, por tanto, ahora en esas medidas cautelares, esa cuestión prejudicial que levantó el juzgado del mercantil 17 de Madrid. Así que vamos a centrarnos ahora en eso, en qué puede pasar con eso, y os lo vamos a explicar a continuación. Para empezar, el juzgado del mercantil número 17 tomó unas medidas cautelares, ¿vale? Que es esta de impedir que UEFA y FIFA sancionen a nadie, ¿vale? De momento puso una medida cautelar que dijo, oye, no podéis sancionar a nadie, hasta que yo no resuelva esto, no podéis hacer nada. En esas medidas cautelares, el juez menciona los artículos 101 y 102 del Tribunal del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Os lo voy a explicar esto rápidamente. Yo soy licenciado en Derecho, puedo ser muy pesado con estas cosas jurídicas, os lo voy a explicar muy rápidamente. Ponte ¿vale? la toga. Pero venga. Es importante que conozcáis los artículos en los que se basa esto. Al final la ley se basa en la justicia se basa en las leyes. Entonces hay que conocer lo que dicen las leyes, porque en función de lo que dicen, decidirán una cosa u otra. Entonces es importante que sepáis. Las medidas cautelares, como digo, menciono los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El 101 son artículos relativos a la imposibilidad de que existan monopolios dentro de la Unión Europea, ¿vale? El 101 serán incompatibles con el mercado interior es el mercado europeo, y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre Estados miembros o que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior. Es decir, son leyes antimonopolio, ¿vale? Son las leyes de la competencia de la Unión Europea. En el punto 3 de ese artículo 101 dice, no obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante. Esta parte es importante, ¿vale? Esta parte es importante porque si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera, como se ha considerado hasta ahora, que la Champions League daba unos beneficios, o sea, una participación equitativa en los beneficios a sus clubes, están exentos del apartado 1. ¿Vale? Esta es la primera cuestión importante. El artículo 102, que también menciona el juez del juzgado número 17, será incompatible con el mercado interior, mercado europeo, y quedará prohibida en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros la explotación abusiva por parte de una o más empresas de una posición dominante en el mercado interior, ¿vale? Posición dominante, quedaros con este término, ¿vale? Una de las cosas que tratará de dilucidar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es si la UEFA tiene una posición dominante. Posición dominante en el mercado europeo. Luego, en este auto de medidas cautelares, el juzgado número 17, explica un poco lo que aduce la Superliga, ¿vale? Es decir, estas son un poco las normas que hay a nivel europeo de contra monopolio y contra ejercer una posición abusiva, que son dos cosas a las que bueno, pues la Superliga acusa a UEFA de ejercer un monopolio y de ejercer una posición dominante, y lo alega en estas medidas cautelarísimas pues con los siguientes razonamientos que vamos a escuchar ahora. Sí, la Superliga básicamente lo que dice es que UEFA y FIFA tienen una posición de dominio en el mercado del fútbol, ¿vale? Y que por tanto eso es ilegal. También aduce, en virtud del artículo 101, que vulneran la libre competencia en el mercado del fútbol mediante la imposición de restricciones injustificadas y desproporcionadas, ¿vale? Básicamente lo que dice la Superliga, y que el juez admite como un hecho a investigar, y por eso eleva la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es, vale, la Superliga dice que, en función de los artículos 101 y 102,
la UEFA y la FIFA ejercen una posición dominante y una posición de monopolio. Bueno, existe o sea, él lo que dice es que, bueno, existe la posibilidad de que eso sea así y que, por tanto, va a entrar a investigarlo. Claro, lo cual no quiere decir que reconozca que eso es así a ciencia cierta, sino porque simplemente reconoce el hecho de que judicialmente eso se investigue y claro, se llegue al... Es importante que tengáis claro que el juez no ha entrado todavía en el fondo del asunto. Claro. Es decir, no ha empezado ni siquiera el procedimiento en Madrid, ni siquiera ha empezado. Pero sí que dice en este auto que se infiere una apariencia de buen derecho en torno a que FIFA y UEFA tienen el 100% de la cuota de mercado en cuanto a la organización de competiciones internacionales. Esto lo sabe todo el mundo. Es decir, efectivamente sí, tienen el 100%. Efectivamente sí. Esto es un hecho. La cuestión es si tener un 100%, y ahora llegaremos a eso, si tener un 100% es abusivo o no en el caso del fútbol. Claro, porque ya sabéis que bueno, pues a nivel de competiciones europeas, mundialitos, mundiales, Eurocopas, pues ellos son quienes dictan sentencia y el resto de clubes pues solo tienen tipo de influencia en las competiciones nacionales. Sigue el auto diciendo que bueno, que tiene una posición de dominio en el mercado y que pues por tanto no permiten la creación de competiciones deportivas alternativas, ¿vale? Y esto es lo que el juez, una vez que se resuelva esa cuestión prejudicial a la que ahora vamos, entrará en el detalle de la cuestión. Esto en cuanto al auto de medidas cautelares, ¿vale? Al juez le llega la demanda de la Superliga y dice medidas cautelares, que nadie sanciona a nadie, todos quietos parados, ¿vale? Y con todos quietos parados, el juez eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué es una cuestión prejudicial? Es básicamente cuando un juez de uno de los Estados miembros de la Unión Europea pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una duda que tiene. ¿Cuál es el objetivo de que exista este mecanismo? Que todas las jurisprudencias europeas estén iguales, ¿vale? Es decir, ante la duda, porque si no, ¿qué pasaría? Él toma una decisión, luego un juzgado de Italia toma otra, luego otro toma otra. ¿Qué pasa? Él eleva una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, esto es así. Y eso ya, para cualquier tribunal en Italia, en Portugal, en Francia, donde sea... Ya existe un precedente para decir, pues la justicia europea lo que nos dice es que tenemos que juzgar este tipo de cuestiones de esta manera. Entremos en el tema ahora de la cuestión prejudicial, ¿vale? Para empezar, es una decisión muy anómala del juez de lo mercantil de Madrid, ¿vale? ¿Por qué es una práctica muy anómala? Porque normalmente una cuestión prejudicial se plantea una vez que ha entrado en el fondo del asunto y está ya para dictar sentencia. Jamás antes de entrar en el asunto. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a elevar una cuestión prejudicial sobre algo en lo que ni siquiera has empezado a entrar? Claro. ¿No? Es decir, tiene más lógica hacerlo cuando ya has examinado el asunto y antes de dictar sentencia. Y de hecho, así lo recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial en España. Recoge exactamente eso en su artículo 4, donde contiene unos requisitos mínimos de tramitación de la cuestión prejudicial. Uno, que se dé audiencia a las partes para que puedan alegar lo que estimen al respecto. No lo ha hecho el juez. Claro, nadie ha podido alegar nada. Y dos, en todo caso, que esta se decida mediante auto, lo que exige motivación. Y, además, el informe del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de 2014, en cuanto al momento procesal adecuado para presentar la cuestión, es decir, en qué momento del proceso judicial se debe presentar, parece que a la vista de la naturaleza y finalidad de estas cuestiones, como otras que existen en el plano nacional, deba ser cuando el proceso ha quedado concluso y antes de dictar sentencia. Es decir, no cuando lo ha hecho el juez. Claro. Es decir que, con esto no queremos decir que el juez esté a favor de unos o de otros. Lo que sí es un hecho es que ha presentado una cuestión prejudicial en un momento procesal extraño. Eso es, y es una situación muy anómala en el sentido, pues ya hemos visto que este proceso judicial de alguna manera ha empezado de una manera muy acelerada, pues por ejemplo, en el hecho de que también los clubes promotores de la Superliga ya tomaron medidas judiciales muy preventivas para que no se les sancionara, y de nuevo aquí pues se está yendo de manera muy acelerada con lo que son los ritmos normales de un proceso judicial. Esto ha provocado que algunos medios en España hayan investigado al juez, ¿vale? Ya hay muchas críticas a la justicia española y a algunos de sus integrantes, digámoslo así. Y en un artículo del diario.es, pues investigaron un poco en este juez. Es un juez muy activo en redes sociales. Por supuesto, lo primero que hay que decir, los jueces tienen derecho a opiniones políticas, ¿vale? Y las tienen y no pasa nada, ¿vale? Pero en este artículo, por ejemplo, decía que
explicaba que este juez es miembro de la Asociación Conservadora de Jueces. Ya sabéis que hay una asociación progresista, que es Jueces por la Democracia, luego hay una asociación conservadora, él está del lado de la asociación conservadora. Es aficionado al Atlético de Madrid. Yo no sé hasta qué punto aquí pues las partes, en caso de que se lleve adelante este proceso, puedan recusarle, porque, claro, es aficionado de uno de los integrantes de la parte demandante, ¿no? Entonces, pues bueno, puede existir un conflicto de intereses ahí. Y luego, en algunos de sus comentarios ha sido crítico con Florentino Pérez, que es el gran impulsor de la Superliga, y luego es una persona que en redes sociales ha sido muy crítica con el gobierno y con algunos partidos políticos, con el PSOE, con el PP, y en varios tweets, publicaciones, ha loado a Vox. Insisto, estos son datos, ya está, ¿vale? Este es el juez que está, pero es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque se ha producido esta anomalía de la cuestión prejudicial. Si todo hubiera seguido su curso, pues yo creo que nadie se habría preguntado quién era el juez. Ahora, en el momento en que se produce esta anomalía en el proceso, pues se ha empezado a investigar un poco quién es este juez. Bueno, estos son los datos y ahí quedan. La cuestión prejudicial, que es lo importante, ha elevado 6 preguntas. En la cuestión prejudicial, este juez le hace 6 preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estas preguntas normalmente tardan 2-3 años en resolverse. En este caso va por procedimiento de urgencia, así que puede tardar, ojo, procedimiento de urgencia, 8 o 9 meses, ¿vale? Un parto. La justicia lleva su tiempo también. La justicia lleva su tiempo, con lo cual estos 3 clubes pueden estar tranquilos que la próxima temporada ningún riesgo. O sea, como pronto podría tener algún efecto para la temporada 2022-2023, ¿vale? O sea que tomároslo con calma. Entre las preguntas, las importantes, la primera, dice, esta es la cuestión que le plantea el juez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si FIFA y UEFA, como entidades que se atribuyen la competencia exclusiva para organizar y autorizar competencias de clubes de fútbol internacionales en Europa, prohibieran o se opusieran, basándose en las citadas disposiciones de sus estatutos, al desarrollo de la Superliga, como ha pasado, es decir, si UEFA y FIFA se oponen a la Superliga, pregunta, ¿debería interpretarse el artículo 101, que ya os hemos comentado antes, que es sobre la competencia, en el sentido de que estas restricciones a la competencia pudieran beneficiarse de la excepción establecida en esta disposición, excepción que ya os hemos comentado antes, atendiendo a que se limita de forma sustancial la producción, se impide la aparición de productos alternativos a los ofrecidos por FIFA o UEFA en el mercado y se restringe la innovación al impedir otros formatos y modalidades, eliminando la competencia potencial en el mercado y limitándose la elección del consumidor? Es decir, en resumidas cuentas, la pregunta, UEFA y FIFA pueden oponerse a la creación de la Superliga, o debe interpretarse que están limitando la competencia como se establece el artículo 101. Esto es lo que pregunta. Es decir, que si están ejerciendo, pues de alguna manera, un monopolio en el mundo del fútbol a nivel internacional y europeo. Y luego, otra de las preguntas que hace es, ¿se beneficiaría dicha restricción, es decir, la restricción de que UEFA y FIFA impidan la creación de la Superliga, de una justificación objetiva que permitiera considerar que no hay abuso de posición dominante en el sentido del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es lo que os comentábamos antes, ¿vale? El hecho de, existe una, digamos, una salvedad en el caso de UEFA y FIFA porque reparten los beneficios, porque bueno, pues porque se considera que no se les aplica lo que se les aplica al resto de sectores. Estas son las preguntas que el juez hace al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que debe resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en función de lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida, el fútbol puede seguir tal y como está y decir, no, UEFA y FIFA pues no tienen monopolio, pues no hay posición dominante, no pasa nada. Vale, seguimos como estamos. Ahora, podría, y esto no hay forma de saberlo, hemos hablado con muchos expertos, nadie es capaz de vaticinar lo que va a pasar, es imposible, podría transformar el fútbol como lo conocemos. Si dijera efectivamente posición dominante, cualquiera puede organizar un mundial. Claro. Recordad que cuando estuvimos en aquellos días de la explosión y posterior desaparición o caída en desgracia de la Superliga, ya avanzamos que esto podría tener, pues de alguna manera, podría ser un movimiento sísmico para el deporte y tener un montón de consecuencias. Ya habéis visto y hemos comentado muchas veces en muchos directos, sobre todo, que el tema de la Superliga en cuanto al fútbol inglés, por ejemplo, ha dejado claros impactos ya, en el sentido de que a nivel gubernamental ya hay una iniciativa para
revisar el fútbol y implementar el hecho de que haya reguladores independientes, como hemos dicho antes. Eso ya está en marcha en cuanto al fútbol inglés, y ahora en cuanto al fútbol europeo, pues ya decimos que puede cambiar todo. Se está preguntando sobre si UEFA o FIFA están ejerciendo una posición de monopolio y si están de alguna manera aprovechándose de su posición dominante para ejercerlo y para implementarlo. Vamos ahora con el problema de fondo, ¿vale? Porque se está vendiendo en los medios de comunicación, posiblemente porque es un relato más sencillo, se está vendiendo que la UEFA y los fans contra la codicia, o al revés, ¿no? Los megaclubes contra la corrupción de UEFA y FIFA. Bueno, al final todos son actores que defienden sus intereses básicamente pecuniarios, todos. UEFA, FIFA, los clubes, todo el mundo lo que está haciendo es defender su posición, básicamente porque quieren conservar su parte del pastel, ¿vale? Todos. Aquí no hay ni buenos ni malos, lo que hay son organizaciones con intereses encontrados. Esto es así. Sí. Además es curioso porque es una muy pequeña facción del fútbol, que es la élite absoluta, peleándose en nombre del fútbol, y mientras tanto el 99% del mundo del fútbol está ahí como diciendo, me parece muy bien vuestras peleas, pero yo estoy en quiebra ahora mismo. Sí, esto es así. El problema de fondo aquí no es una lucha, como digo, entre defensores del fútbol y codicia, entre la UEFA y estos tres grandes clubes. No, el problema al final es la regulación jurídica del fútbol europeo, que no está clara, ¿vale? No está clara, y no está clara por culpa de la Unión Europea. Vamos a empezar hablando un poco de UEFA. Esto es importante tenerlo en cuenta, esto no se explica nunca y es importante tenerlo en cuenta. UEFA ejerce una doble función, ¿vale? Como todas las asociaciones de este tipo, todas. Por un lado, es el regulador del fútbol, y esa es una función que tiene que existir, alguien la tiene que hacer, alguien tiene que regular el fútbol. Alguien tiene que, por ejemplo, presentar las normas. Por ejemplo, ya hemos hablado muchas veces del pues el third party ownership o cosas de este estilo, o el mundo de, ahora quieren regular el mundo de los agentes, las comisiones que tengan, pues UEFA y FIFA se encargan de estipular las normas, de decir, mira, los traspasos se tienen que hacer de esta manera, este tipo de normas, por ejemplo, para implementar el fair play financiero, para que un poco intentar controlar el gasto de los clubes, etcétera. Es normal que tenga que haber un organismo, y UEFA y FIFA representan eso a nivel mundial y europeo. Esa función la tiene que hacer alguien, y está bien que la hagan FIFA y UEFA. ¿Cuál es el problema aquí? Que ejercen una doble función. La segunda función tiene que ver con intereses comerciales, porque además comercializan, en el caso de FIFA, un mundial, en el caso de UEFA, la Euro y la Champions League. Es decir que, por un lado, somos el regulador, pero por otro, somos un actor comercial. Y entonces ahí es donde se produce la colisión. Eso es. Porque, claro, cuando UEFA prohíbe la Superliga, lo está haciendo en el interés de la estructura y la pirámide del deporte, o lo está haciendo porque es una amenaza a su producto que comercializa en el mercado. Claro. Y este es el problema de fondo. Sí, y de hecho es un problema que supera con creces el hecho de la simple Superliga. Este conflicto de intereses entre ser una parte comercial interesada y ser el regulador del mundo del fútbol, ya hemos visto que tiene otras consecuencias. Por ejemplo, gracias a una investigación del New York Times, volvemos a repetir que algo ya hemos mencionado en algunas ocasiones, la UEFA no hizo todo lo que estaba en su mano, o así por lo menos lo demuestra esta investigación, para sancionar al PSG por sus incumplimientos de la propia regla del fair play financiero que había impuesto la UEFA, y quedaban entredichos si no había hecho todo lo que podía para sancionar al PSG por el hecho de que es un socio comercial muy importante en su labor comercial. Entonces ahí ganó la parte comercial en detrimento de la parte reguladora de UEFA. ¿Qué pasa aquí? Que la normativa comunitaria escasea. De hecho, el deporte ni siquiera está mencionado en los tratados fundacionales de la Unión Europea, ni siquiera se menciona. Y de hecho no es hasta 2009 en que se introduce el artículo 165 en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que hace una referencia lejana al deporte. Hemos mencionado el 101 y el 102, no mencionan el deporte, son artículos sobre la competencia. El único que menciona el deporte es el 165 y hace una mención como de paso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay normativa comunitaria sobre el deporte, entonces no sabemos a qué atenernos. Sobre todo, esto tampoco creáis que realmente es un fallo de la Unión Europea y de los cuerpos reguladores de la Unión Europea, en el sentido de que no han sabido adaptarse al signo de los tiempos, pero es lógico que en sus documentos fundacionales no lo hubiera, porque al final el deporte, y sobre todo, por ejemplo, más en concreto el fútbol, ha crecido de manera exponencial durante los años. Es decir, hace 20, 30, 40 años el deporte como negocio
no representaba prácticamente algo a lo que prestar atención y sin embargo ahora sí, por eso ahora estamos hablando de libre competencia, monopolios, etcétera, algo que antes para el fútbol era impensable porque no generaba ni de lejos tanto dinero. Existen pocos, teniendo en cuenta que no hay normativa comunitaria, tenemos que atenernos a la jurisprudencia y a los casos que hay. Y aquí el principal caso de referencia, ya lo habréis oído hablar y nosotros lo hemos comentado en alguna ocasión, es el caso de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo. Muchas veces se comenta el caso de la Euroliga, no es un caso tan aplicable. Sí es más aplicable en el caso de competencia, el caso de la Unión... Que, por cierto, explicar brevemente para el mogollón de gente que no controla de derecho como es normal, jurisprudencia nos referimos a sentencias previas que normalmente utilizan de manera muy habitual los juzgados para realizar sus sentencias. Cuando una sentencia es firme, atención a mi lado de jurídico ahora, cuando una sentencia es firme se añade a la jurisprudencia y eso, digamos que las futuras resoluciones de otros tribunales no pueden vulnerar las resoluciones anteriores de otro tribunal, ¿vale? Es decir, en el caso de esta sentencia contra la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, eso dicta, o sea, establece jurisprudencia, entonces lo que se dijo allá, ya otro tribunal ya no lo puede ya no lo puedes decir, ¿vale? Así que, bueno, vamos con esa sentencia de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, os lo resumo mucho. La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo estaba reconocida por el COI, el Comité Olímpico Internacional, como la única que podía hacer competiciones sobre patinaje sobre hielo. Unos patinadores decidieron... Es decir, era la FIFA del patinaje, para que os hagáis una idea. La FIFA del patinaje. Unos patinadores decidieron participar en competiciones no aprobadas por la Unión Internacional sobre Patinaje sobre Hielo. Y la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo decidió prohibirles participar en Juegos Olímpicos y en Campeonatos del Mundo. Yo no sé si esto os va sonando un poco, ¿vale? Suena un poco a la amenaza de FIFA contra los jugadores, decir, hey, no podréis participar en el Mundial si participáis en la Superliga, ¿vale? En este caso, las similitudes son evidentes. Y aquí, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón a los patinadores y dijo, hey, no podéis imponerle estas restricciones a los patinadores para que solo puedan competir en vuestras competiciones, se tienen que ganar la vida, ¿no? Y consideró además que la sentencia, o sea, que la sanción era absolutamente desmesurada, ¿no? El hecho de no poder participar en Juegos Olímpicos ni nada por competir en otras pruebas. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Según los expertos consultados, este caso no se parece tanto al de la UEFA y los clubes, porque en el caso de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo sí que existía una posición dominante muy evidente sobre los patinadores. Los patinadores no tenían ningún poder, eran unos pobres hombres que solo querían ganarse un poco más de dinero y ganarse la vida, y los otros dominaban el mercado clarísimamente. No parece que sea el mismo caso de UEFA contra megaclubes que sí participan, hacen competiciones para ganar más dinero. Es decir, ellos sí hacen pues la International Champions Cup en verano o pueden organizar sus torneos amistosos y son megaclubes con mucho poder. Claro. Y además el caso de los patinadores era un caso que afectaba directamente a los trabajadores y a los profesionales. Es decir, el hecho de que un patinador no pudiera participar en los Juegos Olímpicos o en un Mundial atacaba directamente contra su sustento como profesional. Es decir, si no participaba en eso perdía mucha parte de sus ingresos, mientras que los futbolistas, por el hecho de que, por ejemplo, UEFA les dijera no podéis jugar esta Eurocopa, iban a seguir percibiendo sus salarios de los clubes. Es un tema un poco más diferente. Además, luego hay que tener en cuenta una cosa, que es que el deporte tiene un estatuto muy diferente a cualquier otro sector. Es decir, cuando hablamos del artículo 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no, la competencia, la UEFA y FIFA tienen un monopolio. Sí, vale, correcto, pero es que el deporte funciona diferente. De hecho, en varias sentencias, entre ellas la sentencia Bosman, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido que el deporte tiene un régimen diferente a otros sectores. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de la sentencia Bosman, y lo comentábamos antes de empezar el vídeo, aquella sentencia básicamente lo que hizo fue anular el hecho de que los clubes pudieran retener a un jugador una vez que había acabado su contrato, que eso ya es... Claro, era de locos. O sea, eso ya es de locos. Pero en cambio sí admitió que un jugador, una vez que ha firmado un contrato con un club, no se puede ir. Es un trabajador de la Unión Europea que no puede dejar su trabajo.
Claro, eso no existe en ningún otro sector del mundo. Es algo impensable. Vosotros cuando empecéis a trabajar en cualquier compañía podéis, con los plazos... Te puedes ir a otra empresa. Claro, con los plazos... Un jugador de fútbol no. Claro, con los plazos estipulados, etcétera, tienes que avisar con unos días de antelación, pero te puedes ir cuando quieras y puedes romper el contrato y ya está. Un jugador de fútbol pues tiene que encontrar una parte interesada en él para contratar sus servicios. Y pagar una compensación cuando hay cláusula, porque hay países donde no hay cláusula. Claro. Y, por ejemplo, él puede acordar unos términos a nivel personal con un club, que esto lo vemos mucho. El club y el jugador ya han llegado a un acuerdo. Ok, pero ahora tienen que llegar a un acuerdo los dos clubes y puede ser que no te puedas marchar y aún en contra de tu voluntad te tienes que quedar. En otras palabras, aunque parezca que UEFA y FIFA tienen un monopolio y una posición dominante, no es tan evidente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo reconozca así. ¿Vale? Porque es un caso diferente y lo que sí que es posible es que, como decíamos en el caso de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, sí que es posible que diga, hey, los jugadores no pueden sancionar sin ir a un mundial. Esto puede ser que lo diga, pero en cambio es posible que admita, hey, UEFA tiene que cumplir este rol y lo está haciendo bien. Porque además hay otra cosa aquí, y entramos ya en la parte final del vídeo. Porque además, perdona que te interrumpa, pero ya hemos visto que en contra de las pocas jurisprudencias que hay, que era la de los patinadores, UEFA, Premier League, FIFA han cuidado mucho de no sobrepasarse con las sanciones. Claro. Y por eso hemos estado viendo al principio del vídeo que las sanciones son muchas simbólicas, son más bien acuerdos, al final la amenaza de no dejarles jugar en Eurocopas y Mundiales se quedó en nada, entonces están teniendo mucho cuidado de no cabrear a nadie para no llevar estas cuestiones más lejos. Exactamente. De hecho, hay gente que dice que UEFA se equivocó abriendo procedimiento sancionador contra Barça, Madrid y Juve, porque lo hubiera dejado ahí y pues... Claro, había muchos expertos que decían, déjalo estar porque no vas a ganar nada. Es que entonces no hay caso, porque nosotros no pueden apelar. Vas a entrar en una batalla judicial en la que no sabes si vas a ganar o no y puedes salir tremendamente perjudicado, siendo que la UEFA, ya os habíamos contado muchas veces, que sale tremendamente reforzada del tema de la Superliga. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Vale? Hay un artículo muy interesante del profesor Stephen Wetherill de la Universidad de Oxford que respondía un poco a las dos preguntas que me parecen interesantes y él lo resumía al final del artículo de una forma muy interesante. Decía, se respondía a dos preguntas, ¿vale? La primera, ¿puede UEFA adoptar medidas para asegurar la integridad de la capacidad de sus competiciones para producir un único campeón? Porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, ¿puede la UEFA tomar medidas para impedir que el fútbol europeo parezca el boxeo? Ya sabéis que en el boxeo hay muchos campeones, el campeón de la no sé qué, el campeón de no sé qué. Y entonces este profesor dice, pues puede ser que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le reconozca la capacidad a UEFA para decir, sí, tienes derecho a mantener la integridad del fútbol para que haya un campeón de Europa. Un campeón europeo, es decir, para ser tú quien determine quién es el campeón europeo, así que esa podría ser uno de los posibles argumentos a favor de la causa de la UEFA, y el siguiente sería un poco el hecho de mantener el mérito deportivo, ¿no? Claro, la segunda pregunta que se hacía es, ¿puede la UEFA adoptar medidas para eliminar una competición como la Superliga, donde el acceso no está basado en el mérito deportivo y donde no existe descensos? Es decir, para evitar que el fútbol europeo se parezca a las competiciones de Estados Unidos. Y su respuesta de nuevo es, pues sí, es bastante posible y justificaría las acciones de UEFA contra la Superliga. De hecho... Porque eso atenta, contra la integridad de los principios del fútbol europeo. Claro, y los principios del deporte europeo. De hecho, esto es algo que dice incluso más la reacción que han tenido los propios clubes de la Superliga, que ya en la propia Superliga no la hacían completamente cerrada para salvaguardarse contra estos argumentos, es decir, no es completamente cerrada porque dejamos por aquí 4 puestecitos para que vayáis entrando a no hacer nada, porque no vais a poder competir contra nosotros, pero a no hacer nada. 5 de 20. Y en cambio, luego posteriormente, cuando ya falló la Superliga, incluso algunos de sus promotores hablaron de, bueno, pues quizás la tenemos que hacer un poco más abierta, etcétera. Entonces ya ellos mismos, pues bueno, reconocen que este podría ser un argumento a favor de la UEFA y que jugar en su contra. Y llegamos a la parte final, a la resolución de este vídeo, que es, ¿está la Superliga muerta? Bueno, independientemente de lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya ha dicho, como bien ha dicho Juan, puede tener unas consecuencias
en fin, puede ser un terremoto en el fútbol europeo, o puede que no suceda nada. Lo cierto es que yo creo que a nadie se le escapa que no habrá Superliga sin clubes ingleses. Sí, esto es algo que ya no se sumaron, perdón, los franceses y alemanes sin clubes ingleses. Absolutamente, y de hecho cada vez el contexto está más desfavorable a que los ingleses se unan a una potencial Superliga. Y os vamos a explicar, por ejemplo, por qué. Porque yo creo que primero hay varios clubes ingleses y sobre todo sus dueños que se han dado cuenta de que no es para eso, para lo que quieren tener un club inglés. Estamos hablando sobre todo de Mansur y de Abramovich, que dicen: yo al fútbol he venido para que me quieran, no para que me odien, he visto que nos gusta, no lo hago más. A ellos les da igual perder dinero, les da igual. Entonces yo creo que ellos dos se han dado cuenta y ya a esos dos en concreto va a ser difícil convencerlos. Sí. Además, la Premier League ahora mismo sería un poco incluso un movimiento estúpido por su parte, porque tienen una posición de ventaja, de dominio con respecto al resto del fútbol europeo. Todos sus competidores, Bundesliga, la Liga, Liga 1, están teniendo un montón de problemas con los contratos de televisión. Están perdiendo dinero con respecto a sus contratos anteriores en la renovación de los mismos. En cambio, la Premier League ha conseguido de una manera bastante meritoria el por lo menos no perder dinero y renovar el contrato anterior. Entonces, por lo menos se quedan como antes, lo cual, en vistas de la pandemia, ya es bastante avance, y entonces siguen siendo de esta forma la liga más potente que hay a día de hoy. El sabotear eso y el sabotear el hecho de que puedan de aquí a los próximos, por ejemplo, 5 años ser claramente los dominadores del panorama europeo sería un poco estúpido por su parte. Entonces cada día que pasa parece más complicado que los ingleses se vayan a unir a un proyecto de la Superliga. Los ingleses han perdido muchos de los motivos para sumarse a la Superliga. La próxima temporada es muy posible que vuelvan los fans. Tienen los ingresos por derechos de televisión asegurados hasta 2025, con la renovación, la prórroga del contrato actual que comentaba Juan. Y además, es posible que el futuro de la Superliga no se juegue tanto en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en Downing Street. Ya sabéis que cuando se anunció la Superliga, Boris Johnson fue rápido en salir a decir: estamos totalmente en contra y haremos las leyes que hagan falta para que los clubes ingleses no puedan participar. Si el gobierno británico se opone a que los clubes ingleses puedan participar, no hay Superliga. Creo. Sí, al final va a ser una batalla tremendamente política. Ya sabéis que inicialmente, en general, la política europea se posicionó en contra de la Superliga. Quedan muchas interrogaciones con respecto al papel que jugó el gobierno del Reino Unido, que está, ahora mismo ya sabéis que estaba teniendo pues una crisis de identidad y de apoyo importante, porque habían tenido una gestión bastante nefasta del tema de la pandemia, no eran precisamente el gobierno más popular de la historia del Reino Unido, y han encontrado en el fútbol un filón para volver a ganar popularidad dentro del público de Reino Unido. Sin embargo, ya sabéis que en los días previos al lanzamiento de la Superliga hubo una reunión de Ben Woodward con el jefe de gabinete de Boris Johnson, en la que se sigue sin saber exactamente qué se decidió, pero sí se sabe que de aquella reunión salió completamente decidido Ben Woodward para dar la luz verde al proyecto de la Superliga. Así que tanto el apoyo del Reino Unido como el supuesto también apoyo de FIFA podrían haber sido importantes para detonar el lanzamiento de la Superliga, y luego, ante la negativa y la reacción malísima por parte de los aficionados, ambos recogieron un poco cable. Eso sigue quedando un poco en entredicho y por demostrar, pero desde luego parece que para que hubieran ido tan decididos a lanzar la Superliga tenían más apoyos de los que a priori luego tenían. Sin clubes ingleses no habrá Superliga, pero llevamos más de 20 años, esto ya lo hemos comentado más una vez, llevamos más de 20 años con esta idea de la Superliga. Así que mi impresión es que, aunque a corto plazo yo creo que el proyecto de la Superliga no va a reactivarse, creo, porque sin clubes ingleses es imposible, menos... Que te iba a decir, desde luego, el que hemos conocido ahora parece bastante tocado de muerte. Parece complicado. A menos que se produzca una reordenación y regulación del fútbol europeo, como os hemos comentado, es decir, que la Unión Europea, para empezar, yo creo que la Unión Europea se debe implicar en el deporte, es decir, tiene que trabajar con UEFA para exigirle a UEFA, además, que su distribución sea más equitativa de dinero y que la Champions League no sea un club cerrado como es ahora. A mí la Champions League actual ya tampoco me gusta. En la fase de grupos hay 32 equipos, 16 vienen de las 4 grandes ligas directamente. La Unión Europea debe trabajar con UEFA, deben crear una regulación a nivel europeo, tienen que asegurarse de que UEFA redistribuya mejor el dinero, y a menos que eso suceda, yo creo que la idea de la Superliga sea en este formato,
de los 20 clubes con 15 plazas fijas o con otro, volverá a aparecer. Claro. Si no es el año que viene, será dentro de 3, si no es dentro de 3, será dentro de 5 y si no, será dentro de 10. Sí, además también, por ejemplo, la Unión Europea tendría que o debería entrar a resolver ese conflicto de interés que hemos dicho. No puede ser que la UEFA siga siendo juez y verdugo en el juicio del fútbol, en definitiva. O sea, no puede ser que esté regulando y que al mismo tiempo esté compitiendo económicamente contra las ligas nacionales por el dinero de las televisiones. Es un conflicto de intereses que lleva a muchas situaciones muy desafortunadas que ya hemos visto a lo largo de la historia del fútbol. Y además, yo creo que la idea de la Superliga, el hecho de que haya nacido ahora, también es importante que conozcáis y que tengáis en cuenta el contexto actual del fútbol. Es decir, estamos viendo una pelea de los viejos ricos contra los nuevos ricos. Es decir, grandes clubes a nivel histórico como la Juve, como el Barça, como el Real Madrid, ahora mismo están encontrando muchos problemas en el contexto de la pandemia y ya previamente para mantener el ritmo contra los clubes pues que están apoyados por estados, los petrodólares, etcétera, los PSG, Manchester City, Chelsea, etcétera. Todo este tipo de clubes están imponiendo un ritmo de gasto que los viejos ricos no pueden continuar. Entonces la Superliga era una manera de conseguir ingresos extra para seguir un poco a ese ritmo y no perder esa posición de dominio que habían tenido durante un montón de años tanto Barça como Real Madrid como Juve, etcétera. Sin embargo, ahora ya estamos viendo este mismo verano como esa posición de dominio la están perdiendo. Este mercado de fichajes veraniego va a estar absolutamente dominado por Chelsea, PSG y Manchester City y no va a haber prácticamente nadie que pueda equiparar su nivel de gasto, lo cual no queremos decir que sea bueno, pero que simplemente es una pelea entre clubes de élite por seguir estando en lo más alto de la cúspide. Ya decimos que al final es muy importante porque esto puede desencadenar en muchos cambios muy importantes para el deporte en general, pero que esta es la realidad, es una pelea entre 10, 12, 15 clubes y la UEFA, no es más. No es el fútbol en general, hay la gran mayoría del fútbol, que es el 99% restante, sigue en una condición pues muy crítica y precisamente es porque no se ha hecho nunca ni un reparto equitativo ni desde los organismos reguladores ni tampoco desde los clubes que estaban en la cúspide, por mucho que se les llene la boca con los pagos de solidaridad, etcétera. La verdadera pelea por el fútbol sigue viva y no dependerá de la Superliga ni de quién esté en la cúspide. Antes de despedirnos, un recordatorio y una petición. Un recordatorio, suscribiros al canal. Suscribiros al canal, se viene la época de fichajes, vamos a hablar mucho de fichajes, vamos a seguir la Euro, así que suscribiros y no os perderéis nada. Y una petición, debatamos sobre la Superliga. Debatamos sobre la Superliga en los comentarios, pero hagámoslo con respeto. Todo es lícito. Si tú estás a favor de la Superliga, está bien. Si estás en contra de la Superliga, está bien. Simplemente dad vuestros argumentos y debatid con educación. Ya está, no cuesta nada, claro. ¿Vale? Y dad vuestros argumentos y ya está. Y hay gente que está a favor, gente que está en contra, como de todo. Hay gente que está a favor de la pizza hawaiana y gente que está en contra. No está bien ni mal una cosa ni otra. Ya está, no pasa nada. Y tampoco hay buenos ni malos, lo comentaba antes. Bueno, no hay ni buenos ni malos. La pizza con piña sí está mal, pero, sí, pero todo lo demás... todo lo demás es debatible. La pizza con piña claro, es un asco, pizza con piña, ¿vale? pues os bloquearemos y ya está. Sí, eso ya. Nos vemos en el próximo vídeo.